Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos nuestros oyentes de su podcast Nuestra Herencia Reformada. Estamos regresando nuevamente este nuevo año. Para nosotros es realmente una bendición poder repasar con ustedes la confesión de fe de Westminster, retomar en este nuevo año. ¿Cómo está, John? Muy bien, Andrés y hermanos, todos los que estaban anhelando esta segunda temporada de Nuestra Herencia Reformada, con muchas expectativas, ya que vamos a ir avanzando del conocimiento de la revelación de Dios al Dios de esta revelación, Andrés. Así es, John. Este capítulo de la confesión que nos corresponde al inicio de este nuevo año realmente es un capítulo que humilla, porque los divinos de Westminster, como se les llama, o los especialistas en Biblia, lo que hicieron fue estudiar la escritura y confesar lo que la Biblia dice acerca de Dios. Es la única forma de poder conocer a Dios, es a través de su palabra, ¿no? Su palabra revelada. Si no, nos inventaríamos un Dios, pero Dios, gracias a Dios, Dios se ha dado a conocer, se ha humillado, nos ha mostrado, como vimos en el capítulo anterior, nos ha mostrado las grandezas, las excelencias de su carácter, de su persona. Y esta doctrina realmente nos debe humillar, nos debe llevar a la adoración y a sentirnos que, bueno, no podemos conocer, como vamos a ver hoy, todo acerca de Dios, pero gracias que Él se ha dado a conocer de una forma que podamos por lo menos comprender su ser y algo de su persona, su carácter, su esencia. Qué bueno es Dios que nos permite compartir juntos este tiempo. Así es, nuestro deseo es otra vez presentar los estándares de fe de Westminster como un resumen confiable de la fe cristiana, para que podamos, no solamente como creyentes, sino también como futuros ministros y los que ya estamos en el ministerio de la iglesia, encontrar claridad, encontrar la verdad y ser fieles a ese contenido de revelación que Dios nos ha provisto. Como la teología no es nueva ni empezó con nosotros, debemos aprender cómo la iglesia en el Antiguo Testamento proclamó quién es Dios y cómo en el Nuevo Testamento ha hecho lo mismo y cómo a lo largo de la iglesia se han proclamado las mismas verdades sobre el único Dios verdadero, Andrés. De eso Amén. se trata, hermano. Y bueno, este tema que vamos a tratar es lo que llamamos en teología la teología propiamente dicha o la teología propia. Recordemos que, bueno, teología es el estudio acerca de las cosas tocantes a Dios, el estudio de Dios. Y dentro de las ciencias teológicas hay diferentes divisiones. Entonces está la teología propia, que tiene que ver con la persona de Dios, su carácter. Está la cristología, que tiene que ver con el Cristo, la neumatología, que tiene que ver con el Espíritu Santo, soteriología con la salvación, escatología con las últimas cosas. Entonces, para que se vayan familiarizando con esos términos que definitivamente son importantes, cuando usted lea libros se va a encontrar con ellos y que se vaya usted familiarizando. Ahora, el estudio de la teología propia es increíble porque abarca todo lo que dice la Biblia acerca de Dios mismo. Y hay algo importante también de entender, es que nosotros como reformados en la confesión de fe, confesamos de hecho las mismas cosas que confiesan otras confesiones de fe, que son muy similares. Por ejemplo, la confesión anglicana, de hecho los católicos romanos, los luteranos, los mismos metodistas, los bautistas, todos confesamos estas cosas que vamos a ver en estos episodios acerca de Dios.
confesamos las mismas cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Es que nuestra teología, toda ella está fundamentada en el carácter de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Podemos decir que entonces nuestra teología es teocéntrica. Toda está centrada en Dios y llevamos, obviamente, cada aspecto y cada área de la teología, la llevamos, o sea, como que debe concordar con el carácter de Dios. Un ejemplo, la salvación. O sea, si la salvación, si nosotros somos salvos, obviamente, y Dios es soberano, pues la salvación, por supuesto, depende de la soberanía de Dios. Y Dios es soberano en la salvación. Entonces, eso es lo que nos diferencia realmente de otras confesiones, que aplicamos la teología de Dios a las diferentes áreas de las ciencias teológicas. ¿Qué piensas de esto, John? Sí, sí, es así. Muchas personas piensan que la teología reformada, conocida como calvinismo, en otros contextos, se asocia como si Calvino fuera el centro de nuestra teología. Por ejemplo, yo lo he escuchado, mucha gente dice, es que ustedes idolatran a Calvino, incluso, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Hay gente que piensa, es que ustedes idolatran esa confesión de fe como si fuese la Biblia. De ninguna manera. Estos hombres que redactaron esta confesión, como ya hemos estudiado en el repaso de la introducción, para los que están otra vez viendo y recordando, y para los que llegan hasta ahora a enterarse de nuestra herencia reformada, es bueno que sepan que la historia de la confesión de fe está en un tema, y es que el cristianismo estaba en Inglaterra, pero el cristianismo no estaba puro, según la pura enseñanza de la palabra de Dios. Hubo elementos humanos, elementos mitológicos que se fueron añadiendo y fueron desdibujando el centro de nuestra fe, que como Andrés acabó de decir, es nuestro Dios. Eso hizo que el hombre empezara a crecer, a crecer, a crecer y a igualarse, incluso en ocasiones a desplazar a Dios. Por esa razón, los teólogos que siguieron a Calvino y que fueron conocidos en Inglaterra como puritanos, quienes redactaron esta confesión de fe, querían volver a poner a Dios en su lugar, en el único lugar en el cual Él es digno, el Amén. centro de todo, el único digno de gloria, el centro de la adoración, de la fe y de la salvación y el servicio de la iglesia. Es por ello que, aunque es necesario recordarlo, sepan todos los oyentes que se empieza con las escrituras porque es la forma por medio de la cual nosotros llegamos a conocer al Dios verdadero. Así es. Sin las escrituras no podemos llegar a estas conclusiones a las que llegaron los cristianos desde los primeros siglos y hasta el día de hoy. Y como bien dijo Andrés, todas las confesiones cristianas que realmente lo sean, incluyendo la Iglesia Católica Romana, coincide en esencia con la naturaleza de Dios, salvo algunas cosas técnicas de la teología y de la forma en la que se llevan a cabo los propósitos de Dios, que es el capítulo que viene posterior a este, Andrés. Muy bien, hermano John, vamos a leer entonces el primer capítulo de la confesión y vamos a ir poco a poco avanzando en esta. Entonces voy a leer para ustedes el primer capítulo. Por Dice, hay un favor, solo Andrés. Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado
y que de ninguna manera declara como inocente al culpable. Esto es lo que la confesión declara acerca de lo que la Escritura dice sobre el carácter de Dios. Este primer, eh, este primer párrafo habla acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios. ¿Qué podría decirnos? ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros oyentes a pensar en los atributos de Dios? ¿Hay una forma en que pudiéramos catalogarlos, por decirlo así? Somos personas muy, eh, 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 sí, queremos como colocar todo en categorías. ¿Hay una categoría en la que pudiéramos pensar? Sí, correcto, Andrés. Normalmente la teología también se ha definido como la ciencia de las distinciones, de aclarar sobre Dios lo que es, lo que no es, lo que implica, lo que no implica, etcétera, etcétera. En el caso de los atributos de Dios, que para algunas personas no es un término muy apropiado, porque implica que se le está atribuyendo, se le está colocando o añadiendo algo a Dios, y Dios por definición es perfecto, completo en todo su ser, desde luego. Otros prefieren la palabra perfecciones, las perfecciones de Dios o las características que hacen a Dios lo que Él es, Dios. En teología reformada, clásicamente se ha utilizado dos distinciones básicas que se denominan atributos comunicables y atributos incomunicables, o perfecciones comunicables y perfecciones no comunicables. Bueno, en esencia, en resumen, en síntesis, ¿de qué se trata esto? Nosotros sabemos en la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y habrá un capítulo sobre el tema, pero solo anticipando, esto quiere decir que Dios ha puesto algunas características suyas de manera limitada en nosotros como reflejo de su carácter. Estas características que Dios puso en la raza humana son los atributos comunicables o perfecciones comunicables. Pero hay otras características que son imposibles de poseer en la naturaleza humana. Por ejemplo, Dios es eterno, que quiere decir que Dios ha sido siempre el mismo y será por los siglos de los siglos, mientras que nosotros hemos tenido un comienzo en el espacio y en el tiempo. Y en este caso, Andrés, y para todos los que están escuchando nuestra herencia reformada, vamos a comenzar hoy con los atributos incomunicables, según el párrafo 1 del capítulo 2 de nuestra Confesión de Fe de Westminster. Así que adelante, Andrés, ayúdenos a ver más detalladamente estos atributos, por favor. Aquí hay, por ejemplo, una tabla que ayuda bastante eh, en el libro que estamos viendo, las clases de estudio de la Confesión de Westminster de Terry Johnson. Y en los atributos comunicables él pone el hecho de que Dios sea infinito, inmutable, inmenso, eterno, impasible, inescrutable, independiente, autosuficiente, soberano, omnisciente y omnipotente. Y entre los atributos comunicables, esto quiere decir que los comparte con nosotros, sus criaturas, habla de la sabiduría, de la santidad, el ser amoroso, generoso, misericordioso, bueno, verdadero, justo y paciente. Así que esto ayuda de alguna forma a catalogar, a colocar en categorías estos atributos del ser de Dios. Ahora, iniciando con los atributos incomunicables, me encanta lo primero que dice porque es una declaración revolucionaria en medio de este mundo en el que estamos, donde todo es relativo. Esta declaración dice así: hay un solo Dios. O sea, esa declaración es una bomba para hoy, ¿no? Porque Sí. no da lugar a que exista otro Dios. No existe la posibilidad. O sea, esto es una confesión realmente muy poco políticamente correcta para nuestro tiempo, ¿no, John? Sí, no gusta, no cae bien, es incorrecto para las personas. Sí, entonces decir hoy que hay un solo Dios, pues eso depende, ¿no? La gente dirá. Ahora, es el versículo de Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas
tus fuerzas. La primera vez que Dios se revela a Moisés, se revela con su propio nombre, ¿no? Y este Shema habla del nombre de Dios. Él es uno, Él es Dios, no existe otro. Y de hecho el primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el único, él se reserva el derecho de propiedad de su pueblo y no permite que nosotros tengamos otras cosas delante de él. Él es el único Dios exclusivo. Eso nos hace, por supuesto, una religión monoteísta. O sea que allí se da por sentado que creemos en un solo Dios. Recordemos que, bueno, hay una cantidad de religiones, ¿no? Hay animistas, aún en nuestro país el animismo está de moda. Es increíble que hoy Sí. en día la gente considera que hay espíritus que habitan en objetos, ¿verdad? Mm. Y la gente unge objetos con aceite. Hay hasta religiones llamadas cristianas que ungen cosas con aceites para echarle los espíritus fuera, ¿no? Pensando de una forma extraña en que las cosas pueden ser poseídas por espíritus. Estas son las religiones animistas. Nuestro país es muy animista todavía. Está el politeísmo. Los hinduistas se caracterizan por seres politeístas. Creen, según la necesidad que tenga la gente, tienen muchos dioses. Y bueno, nosotros somos monoteístas. Nos caracterizamos por la creencia que existe solamente un Dios. Hay un solo Dios. Este es el Dios de la Biblia, Yahweh, el Dios que se reveló en la escritura a Moisés. Y el otro texto que usa la confesión es Primera de Corintios 8, del 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. El contexto de este versículo es importante, ¿no, John? Sí, 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 sí. Los cristianos estaban viviendo en un mundo politeísta, animista, panteísta, como ya lo definió Andrés. Y muchos de ellos fueron entrenados en esa manera de pensar. Pues bien, en la época el gobierno de Roma sacrificaba a esos dioses la comida, la carne, la bebida, absolutamente todo. Habían dioses familiares, dioses locales, regionales y nacionales. Entonces los cristianos preguntaban, bueno, ¿realmente podemos o no podemos comer de esto? Porque en realidad la mayoría de la comida disponible dependía del gobierno. Y aquí es donde el apóstol Pablo traza un ataque. Como se ha dicho, la mejor defensa es un buen ataque. Y el ataque aquí es una afirmación seguido de una negación. La afirmación es, nosotros los cristianos sabemos que hay un solo Dios. Esto es cierto y esto es la extensión o la continuación de la afirmación del monoteísmo judío. Pero por otra parte, hay una negación. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Es decir, todos aquellos que se hacen llamar dioses en el mundo grecorromano, en el mundo nuestro, no son dioses. O Dios es Dios o no es Dios. O los demás son dioses o no son dioses. Aquí es donde el asunto se pone realmente exclusivista y por eso es ofensivo. Porque nosotros estamos afirmando lo correcto o no lo estamos afirmando. ¿Cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Bueno, porque Dios se ha revelado, ya lo vimos la vez anterior, y en este caso, en la forma en la que vamos a seguir avanzando en la descripción que hace esa revelación de Dios mismo, es que las características del Dios verdadero no se parecen a ninguna de las deidades de los pueblos. Porque Andrés, estas deidades falsas, todas son simplemente proyecciones de la imaginación imperfecta y perversa de nosotros los hombres. Una nación bien politeísta era la nación de Egipto, ¿no? ¿Sí? Tenían dioses para todo, de hecho consideraban al mismo faraón un dios. Mm. Y cuando Dios se revela a Moisés y al pueblo de Israel y les saca de Egipto, una de las cosas que hizo
fue herir a cada una de las deidades, o más bien a cada uno de los dioses que Egipto consideraba dioses. Ellos adoraban el Nilo y Mm. Dios a través de la vara de Moisés lo convierte en sangre y comienzan una serie de 10 milagros, ¿no? Sobrenaturales. Después vienen el ganado que los egipcios consideraban también ídolos y también son heridos. Imagínate en un baño ritual al dios Nilo, mientras se bañaban en las riberas del río, ahora ese río está putrefacto, salen ranas de allí. Las ranas que también eran consideradas dioses se convierten en un fastidio para Faraón. Luego el sol, que era como el que peleaba por ellos, ¿verdad? Dios lo hiere y hay tinieblas tan densas en toda la tierra de Egipto que no se pueden ver, o sea, no se pueden ni mover los egipcios. Eso es una burla a esos dioses. Entonces, cuando Faraón le dice a Moisés, ¿quién es Jehová su Dios para que yo deje ir a Israel? La respuesta de Dios fueron 10 plagas, increíbles plagas. Y de hecho, esto fue tan increíble, la revelación de Dios a través de estas plagas fue tan increíble que las naciones de Canaán, las naciones alrededor de ellos, comenzaron a temer a los judíos, al Dios de los judíos, ni siquiera a los judíos, porque eran personas siervos, esclavos, le temían al Dios de los judíos. Y Dios se hizo un nombre, ¿verdad? Y un nombre que hasta ahora él sigue protegiendo. Y por eso el mandamiento de no tomarás el nombre de tu Dios en vano es tan impresionante, porque Dios se toma en serio su nombre. Él se ha revelado no solamente en la escritura a través de palabras para que le conozcamos, Él se ha revelado en la historia de la redención, redimiendo a Israel de Egipto, viniendo a este mundo en la persona de su Hijo y redimiéndonos a nosotros del pecado. O sea que este Dios en el que creemos, este único Dios que es vivo y verdadero, no es una fuerza abstracta, ¿verdad? Es una persona, tampoco es un concepto filosófico, es un ser personal, dice ahí la confesión, es un ser vivo y Y verdadero. verdadero. Estamos hablando de alguien que actúa en la historia, que ha preservado a su pueblo, que ha cumplido sus promesas, que se ha mantenido fiel a su palabra, que todo lo que ha dicho lo hace. Este es el ser de Dios. En Jeremías 10:10 dice, más Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Mira cómo Dios se ha manifestado, John. Sí, mientras leía ese pasaje pensaba, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata el objeto de la teología? ¿De qué se trata todo lo que hacemos? Bueno, de conocerlo a Él. Y como ya Andrés, usted muy bien ha dicho, no estamos adorando a algo, sino a alguien con quien tenemos una relación por causa de su santa iniciativa, que fue darnos una comunicación. Es la revelación de su palabra. En esa revelación nosotros podemos oírlo y a través de escuchar su voz y creer en ella, podemos entrar en esa relación con un Dios vivo, pero también verdadero, lo cual significa no solo que Él es de verdad Dios, sino que todo lo que Él hace determina lo que es cierto y lo que no es cierto. Por ejemplo, pensemos en lo que la Escritura enseña aplicado a Jesucristo, la manifestación humana del Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Sin conocer a Jesucristo, como aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, no podríamos saber ese tipo de cosas, Andrés. Pero antes bien de todo esto, debemos también saber que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser que es infinito en su ser y en su perfección, lo cual significa que todo aquello de lo cual estamos hablando relacionado con Dios, en Él es la medida más amplia de verdad, de vida, de fidelidad, de amor, etcétera, etcétera. Dios mismo es ley para sí mismo.
Dios es la ley por causa de lo que Él es y lo que Él hace en todo el universo. Ahora que Andrés hablaba sobre el libro de Éxodo y los milagros allá en Egipto, pensaba, la voluntad del rey era la ley. Eso era lo que la gente tenía que hacer porque el rey era Dios. ¿Y qué le recuerda Dios a él? No. Dios es el que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y su palabra es la ley. O sea, su palabra reina. Los teólogos de Westminster en su época tenían que luchar con el despotismo. Esto es, el gobierno ilimitado de un rey que quería hacer las cosas a su propio antojo. Y se decía, el rey, el rex, es el que establece la ley, la lex. ¿Qué decían los teólogos puritanos? Todo lo opuesto. No, lo que reina es la ley, lex, rex, en palabras latinas. Y citando a Job, capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Sheol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Wow. ¡Wow! Increíble, Andrés, esto. Dios es único, infinito, en todos sus atributos, en todas sus características. Por esa razón, se dice que Dios es un espíritu purísimo. He escuchado, y seguramente usted también, Andrés, que hay gente que dice que el Espíritu Santo tiene determinado olor, el manto del Espíritu. Yo he visto a Dios y es como un anciano y una cantidad de expresiones relacionadas con él. ¿Cuál es el problema de esto? Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, habló con una mujer de Samaria que tenía una doctrina, una teología o enseñanza sobre Dios y su naturaleza que era imperfecta, que era bastante defectuosa. ¿Por qué? Porque estaba ligando la adoración a un sitio geográfico como si Dios tuviese ese tipo de limitantes. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 4 le dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, lo que no conocen, lo que no comprenden. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu. No Dios es un espíritu o el espíritu, toda clase de espíritus son Dios. No, la esencia de Dios es espíritu. Por eso es que un espíritu no tiene cuerpo, un espíritu no tiene olor, no tiene dimensiones o limitaciones en nuestras categorías terrenales, creacionales. Dios es infinito, Dios es inimaginable, Dios está por encima de nuestras propias comprensiones acerca de Él. Y eso que dice el Señor a la samaritana, debiésemos recordarlo hoy, especialmente en aquellas personas que humanizan a Dios, que lo hacen lo más parecido a nosotros, como hicieron los griegos, los romanos. Pero eso que dice Jesús, no solo se lo dice Jesús a la samaritana, Pablo también se lo dice en Hechos 14 a los hombres quienes quisieron adorarlo a él y a Bernabé con lengua licaónica, diciendo dioses en forma humana vinieron a nosotros. Y el apóstol Pablo y Bernabé les dicen, no, 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 no. Ustedes no conocen al Dios verdadero, salgan de esas vanidades. Y así a esta gente pagana se le dice, no, Dios no es como los hombres, pero también a los estilizados, los cultos, los académicos atenienses. 3 capítulos más adelante, en Hechos 17, se le dice, usted no tiene que pensar que la divinidad es como nosotros, oro, plata, no, según fabricación humana, no. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de los griegos, de los paganos, de los samaritanos, de todos, enseñándonos que debemos arrepentirnos, humillándonos delante de Él y reconocer que Dios a través de Jesucristo se ha revelado tal cual es. Amén. Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es.
Sí, nunca debemos considerar entonces el carácter de Dios, ahora que te escuchaba hablar, demasiado profundo para pensar en Él. Hay que pensar en Dios, eso expande nuestra mente. Mientras más reflexionamos sobre la grandeza de Dios, sobre la infinitud de Dios, esto más nos va a llevar a adorarle, ¿verdad? Y a contemplar su grandeza y a humillarnos. Pensar en Dios nos humilla. Así que, queridos oyentes, vamos a llegar al fin de este primer episodio sobre Dios, sobre la doctrina propia de la teología propia. Y queremos que sigan comentando, sigan preguntando. Todas las preguntas son bienvenidas, por favor. También hagan link allí y compartan si les gustó este episodio. Y por supuesto, vamos a seguir, a continuar durante este mes hablando acerca de Dios, de su ser, de su carácter. No se pierda entonces nuestro episodio número 11. Regresamos cada lunes, recuerden, con un nuevo episodio sobre la Confesión de Westminster. Qué bueno es poder traer para ustedes estas reflexiones. Espero que, como a nosotros, usted pueda sentirse abrumado por el ser de Dios, humillado. Esperamos poder motivarle a adorar mejor al Señor. Así es. Saludos para todos y estamos pendientes de nuestro próximo episodio de nuestra herencia reformada. Dios los bendiga. Hasta la próxima.